Buenos días. Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes. Gracias a Martín por su predicación el domingo pasado. Carolina y yo pasamos una semana de vacaciones en Carolina del Norte, gozando con nuestro equipo, el equipo misionero. Trabajábamos en Guatemala durante unos 13 años y había unos 25 años que no habíamos visto todas esas tres parejas. Entonces fue un tiempo muy agradable, muchos buenos recuerdos, mucha risa y algunas lágrimas también. Pero me hizo pensar de la importancia de las relaciones, del amor que existe entre hermanos, el amor y el aprecio que existe entre el cuerpo de Cristo. Y por eso estamos muy agradecidos al estar aquí otra vez con ustedes, porque esta es nuestra familia y les queremos mucho. Y ahora estamos aquí de nuevo abriendo la Biblia para ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Estamos aquí con ganas. Queremos empezar leyendo todos juntos la frase, esas palabras que indican nuestro deseo de confiar en nuestro Dios. Leyendo conmigo, estamos edificando nuestras vidas en las promesas de Dios, porque su palabra es inquebrantable, nuestra esperanza es inconmovible. No nos inquietan los problemas o las aflicciones de la vida. Nos sostenemos en las grandes y preciosas promesas de Dios. Y ahora hablando de Guatemala, a ver si ustedes me pueden indicar qué es este aparato. ¿Cómo se llama? Balanza. Eso mero. Esta balanza ha pesado quintales y quintales de frijoles, pero libra por libra. Por este lado va el peso y por el otro lado los frijolitos. Pero esta balanza nos hace pensar de la balanza de la justicia. Doña Justicia pone los hechos en la balanza. Escucha lo que dice un lado del caso y lo que dice el otro lado, para ver qué lado tiene la razón, para ver qué lado pesa más. Ahora, muchos tienen la idea de que así es la justicia con Dios. Piensan que Dios pone lo bueno que la persona ha hecho a un lado y al otro lado pone lo malo que uno ha hecho y a ver qué pesa más. Si pesa más el lado bueno, pues qué bueno. Pero si pesa más el lado de lo malo, pues ya saben, qué malo. Lujuria de este lado, lealtad del otro. Vicios a este lado, victorias al otro lado. Maldiciones a este lado y bendiciones al otro, a ver qué pesa más. ¿Funcionaría este método de ganar la salvación? ¿Funcionaría para poder estar justificados delante de Dios? ¿Funcionaría si no fuera por un problema enorme? No sabemos cuánto pesa cada pecado. No sabemos cuánto vale cada pecado. Por ejemplo, Juan gritó muy feo a su esposa Juanita. ¿Qué va a hacer Juan para solucionar la falla? ¿Comprarle rosas? ¿Pero una docena o dos? ¿Estar de rodillas pidiéndole perdón? Y si fuera posible ajustar la cuenta con Juanita, ¿qué va a hacer con su deuda con Dios? Y el caso de Manuela y Manuel. Manuela cometió adulterio con el esposo del vecino. ¿Cómo arreglaría su cuenta con Manuel?
y la otra cuenta que tiene con la esposa del vecino, y la cuenta que tiene con la familia, las dos familias, y los problemas que este pecado provocó. Y si fuera posible arreglar todas estas cuentas, todavía queda con su cuenta con Dios. Pero el caso más grande, el pecado más serio, es el caso del hermano que se durmió mientras yo predicaba. ¿Habrá perdón? ¿Quién dijo que no? Muy bien, así debe ser. Bueno, sí hay, pero además, por lo menos le va a costar varios platos de enchiladas de pollo con mole, postre de flan, pero todavía le quedaría su deuda con Dios. Esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer con la deuda que tenemos con nuestro Dios? Hay varias maneras en que la gente ha tratado de solucionar este problema de su deuda. Unos dicen, solo lo voy a ignorar, lo voy a negar, pero su conciencia no le deja. Otros dicen, pero mire tantas personas que tienen pecado más grande que yo. Andan buscando personas que son más pecadores que ellos. Esto es como el enfermo que buscó a otro más enfermo que él, pensando que al encontrar otro más enfermo, que esto le iba a curarle a él. Este no funciona. Solo porque hay otros con pecados más grandes que los tuyos, esto no soluciona el problema que tú llevas, que tú tienes. Otros dicen, voy a apoyarme en mi linaje. Mi abuelo fue predicador, mi madre siempre dio su diezmo y yo soy del mismo linaje. Noticia, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Cada generación tiene que hacer su propia decisión si va a seguir o no. Y eso de tratar de pagar, esto nos dejaría con la misma pregunta. ¿Cuánto vale el pecado? ¿Cuánto es la deuda que llevamos? Y la gran noticia esta mañana, la palabra de ánimo que quiero compartir con ustedes, es que Dios nos ha ofrecido un remedio y es fácil. El remedio que Dios ofrece es creer, confiar en Él. Creyendo, al tener fe, Dios nos justifica. La palabra de Dios dice, en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. No es por medio de lo que uno hace, es por medio de lo que Dios nos regala por medio de haber creído. Dios tenía en cuenta su fe para reconocerlo como justo. Y aquí estamos hablando de Abraham. Aunque esta promesa fue escrita en el Nuevo Testamento, aparece por primera vez en el Antiguo Testamento en la vida de Abraham, que vivía hace más de 4,000 años. Él salió de Ur de los Caldeos, en lo que hoy día es Irak actual. Salió con su padre y con su sobrino Lot. Llegaron a Harán, que en los mapas de hoy está en Turquía. Y ahí en el pueblo, en la ciudad de Harán, su padre murió. Y mientras estaban ahí, el Señor le dijo a Abraham, aquí dice Abraham, más tarde Dios le da el nombre de Abraham. Le dijo, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre,
vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Todo lo que Abraham necesitaba hacer era creer en Dios. Pero no fue una tarea fácil. Abraham no tenía el Nuevo Testamento, la Biblia, como nosotros tenemos hoy día. Él no sabía de la historia de Pedro y de la vida, la conversión de Pablo. No sabía de la resurrección de Cristo. Pero de todos modos puso su fe y su confianza. Estos hechos remotos quedaban en el lejano horizonte. A Abraham simplemente se le dijo que creyera. Y no es de extrañar que llegó a ser el padre de la fe, porque al principio fe era todo lo que tenía. No tenía que pagar ni un centavo, no tenía que ofrecer un gran número de sacrificios, no tuvo que hacer un peregrinaje, es la palabra que busco, peregrinaje a un sitio supuestamente sagrado. Ni tuvo que memorizar un montón de versículos porque Biblia no había. Solo tenía que creer. Creer que Dios le iba a dar un hijo. Creer que Dios le iba a dar el territorio de Canaán. Pero había dos problemas. Problema número uno, la tierra de Canaán pues ya tenía habitantes. Y los habitantes no habían puesto un rótulo diciendo se vende. Ellos no planeaban abandonar sus casas. Problema número uno, la tierra que Dios le había prometido ya tenía dueño, o mejor dicho, tenía dueños. Y problema número dos, Dios le prometió a Abraham darle descendientes. ¿En serio? Su esposa estaba por llegar a 80 años de edad y todavía no había empujado un carrito de bebé. Ella no pudo tener hijos. ¿Y cómo es que Dios va a cumplir con sus promesas? Dos problemas. Canaán llena de habitantes y la cuna vacía. Y la fe de Abraham empezó a vacilar un poquito. Y por eso Dios lo visitó de nuevo y le dijo, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, este hombre no ha de ser tu heredero, le contestó Dios. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, ¿y qué pasó? El Señor se lo reconoció como
justicia. Abraham creyó al Señor y el Señor dijo, con esto es suficiente. Has puesto tu fe en mí, así quedas perdonado. Ya no tienes deuda. Se borró la deuda que tenía. Y seguro que deuda tenía. Había pecado. Era un hombre bastante bueno, pero no suficientemente bueno para vivir sin pecado. Cada vez que él maldecía a su camello, entonces el lado malo de su balanza empezaba a bajar. Cada vez que coqueteaba con una criada, bajó un poquito más. Y la ocasión cuando los dos se fueron a Egipto. Sara era muy hermosa. Entonces Abraham pensó que el faraón le iba a quitar a su esposa y matarle a él. Entonces, al estar ahí con el faraón, él dijo, y la chula es mi hermana. Mintió. Buscando una solución de momento, al instante, y provocando problemas y dificultades en el futuro. ¿No es así como funciona el pecado? ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado una solución así? Para escapar, sin pensarlo bien, sabiendo que este no es escape, este es una trampa. Y resulta peor la cosa para nosotros. Lo que sí sabemos es que Abraham tenía deuda con Dios. Pero por todas las cosas malas que Abraham había hecho, había una cosa buena que hizo, un paso bueno que tomó. Él creyó, puso su fe en Dios y porque él creyó, una cosa maravillosa sucedió con el saldo de su cuenta. Fue puesto en cero. Algunos encuentran esta promesa difícil aceptar, difícil creer. Que solo por creer que esto sería suficiente para quedar sin deuda con Dios, pero es lo que la Biblia declara. Y porque es tan difícil creer, tan difícil aceptar, Pablo lo aclara muy bien en el capítulo 4 del libro de Romanos. Avanzamos hacia adelante 12 siglos. Pasamos de los días del Antiguo Testamento y llegamos a los días de los apóstoles y del Nuevo Testamento. A Pablo le encantó hablar de Abraham. Pablo menciona a Abraham 19 veces en sus 14 cartas. Abraham fue el ejemplo favorito de una persona salvada por la fe. Pablo encontró en Abraham el modelo de la salvación. Porque Abraham vivía 400 años antes de la llegada del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Abraham fue salvo por Dios antes de que Dios diera la ley de Moisés. Ahora, al que trabaja, los salarios no se acreditan como regalo, sino como una obligación. Pablo está diciendo, si yo trabajo y mi jefe me da mi sueldo, este jefe no me está dando ningún regalo. Este es un deber que él tiene conmigo. Es obligación. Pero Pablo dice, lo que Dios nos ofrece no es por medio de lo que hacemos. No es por medio de trabajo, es por medio de fe. Siguiendo la lectura. Pero al quien que no trabaja, sino que confía en Dios, que justifica a los impíos,
su fe es acreditada como justicia. Una palabra interesante en este versículo, acreditada. En griego es la palabra logizomai, que quiere decir considerar, tener en cuenta, pasar a su cuenta, acreditar. Y Pablo usa esta palabra 14 veces en este mismo capítulo 4 del libro de Romanos. Cuando se le atribuyó la fe de Abraham como justicia, entonces la cuenta bancaria de Abraham quedó con saldo. Antes había una nota diciendo fondos insuficientes. Él debía lo que no podía pagar, pero ahora tiene su cuenta con saldo, con sobra. Muy distinto a la señora que se quejó con su esposo diciendo, el banco me avisaron que tengo fondos insuficientes. Y no lo entiendo porque mi libreta de cheques tiene muchos cheques más. El asunto no es el número de cheques, es el número de billetes en la cuenta. Y nuestra cuenta, si no tenemos fe en Cristo, tiene un rótulo diciendo fondos insuficientes. Yo recuerdo cuando vivimos en Guatemala, a veces en el pueblo de Zacapulas nos faltó dinero en efectivo. Y fuimos a la farmacia con Don Checo, un amigo de nosotros, y cambiamos un cheque por unos $20 más o menos. Entonces, una vez un indígena ahí del pueblo me preguntó, ¿y qué es eso con ustedes los gringos? Que van ahí con Don Checo y ponen su nombre ahí en un papelito y le dan dinero. Es que el papel representa lo que hay en el banco. Entonces, este regalo de salvación es por medio de fe y confianza en Cristo. Pablo sigue explicando el caso, usando el ejemplo de la circuncisión, que para nuestros oídos es un poco raro este rito religioso del Antiguo Testamento, pero este rito de la circuncisión vino 13 años después de que Dios le había dicho a Abraham, eres justo porque has creído. 13 años después, Dios le dio la ordenanza, el mandamiento de la circuncisión. Y podemos sustituir en este versículo que voy a leer actos religiosos, ritos religiosos en vez de la circuncisión para llegar a entender el sentido de este versículo que Pablo escribió. Hablando de cómo es que Abraham llegó a ser justificado delante de Dios, dijo, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes, no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. A estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Tiene aplicación a nuestras vidas? Tiene bastante. Tiene enormes consecuencias para nosotros. Si Abraham fue salvo aparte del linaje y aparte de la ley,
¿Qué dice esto acerca de los gentiles, de nosotros, los quebrantadores de la ley? No somos de la sangre de Abraham, no somos judíos, no hemos guardado la ley a la perfección. ¿Tiene Dios un lugar para gente como nosotros? Y este es el mensaje hoy. Sí hay. Dios tiene promesa para nosotros. Promesa basada en la fidelidad de Dios. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Aquellos que confían en Cristo están incluidos en la bendición de Abraham. Somos vistos como parte de esta gran familia. Y cuando Dios le dijo a Abraham que sus descendientes llegarían a ser más numerosas que las estrellas, Dios pensaba en nosotros como parte de esta galaxia de estrellas. La promesa de Dios a Abraham es promesa para nosotros. Promesa de que Dios nos puede dar el perdón de nuestros pecados y dejar nuestra cuenta bancaria, que antes decía fondos insuficientes, ahora dice fondos de sobra. La promesa de Dios a Abraham fue la salvación por la fe. Y la promesa de Dios para nosotros es la salvación por la fe, solo por fe. ¿Dónde está el miedo de quedarnos corto? Se desapareció. Ya no andamos ansiosamente buscando la salvación. Confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya no tenemos que preguntarnos, a ver si ha hecho suficiente. Dios nos ofrece salvación por medio de nuestra fe. Pero podemos ver también aquí en la acción de Abraham que la fe salvadora siempre se demuestra en acciones. Por ejemplo, Abraham creyó la promesa de Dios que le iba a dar el territorio de Canaán por su herencia. Muy bien. Tuvo fe, aceptó esta promesa de Dios y Dios lo declaró justo por haber creído. Ahora una pregunta, a ver quién me puede contestar. ¿Cuál fue el paso que tomó Abraham después de creer que Dios le iba a dar la tierra prometida? ¿Qué fue el paso siguiente que Abraham tomó? ¿Cómo? Salió. El paso que tomó fue tomar un paso. Empezó a caminar, jalando a su camello, jalando a su familia. El paso principal siempre es la fe. Sin fe, Abraham hubiera muerto en la ciudad de Harán. Fe es el primer paso. Pero si Abraham nunca hubiera salido de Harán, hubiera demostrado que no tenía fe. Siempre hay esta balance. La fe produce acción en nuestras vidas. Tal como Max nos ha dicho tantas veces,
Dios te acepta tal como eres, pero no vas a pensar que te va a dejar así, porque hay cambios que Él espera de nosotros, cambios que demuestran que de veras nuestra fe es real y verdadera. Pero el paso primero es la fe. Sin este paso no hay salvación, no hay cambio en nuestras vidas. Así fue que Abraham empezó una gran aventura caminando al lado de Dios. Y Dios ofrece esta misma promesa para nosotros este día. Caminar al lado de Él, gozando de su presencia, de su dirección, de propósito que Él pone en nuestros corazones. La confianza de que nuestra fe es lo que nos justifica. Y como nuestra fe es fe salvadora, esta fe produce acciones en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí esta mañana todavía no han hecho su declaración de fe? ¿Cuántos han declarado su fe pero se han desviado del camino? ¿Cuántos quieren renovar hoy su caminata con Dios? ¿Cuántos aquí se encuentran un poco desanimados por los problemas y dificultades que han encontrado en el camino? ¿Y cuántos aquí esta mañana son como Abraham, que creyó, pero tenía sus momentos de duda y falta de fe? Hoy es el día para declarar nuestra fe. Esta es la promesa que nosotros hemos estudiado durante la semana por medio de los versículos de la Biblia, por medio de la guía de estudio que estamos usando. La promesa de Dios dice: se le toma en cuenta la fe como justicia. Esta es la promesa de Dios. Y nuestra promesa: descansaré en la seguridad de la salvación. Pueden repetir conmigo la última frase que es nuestra promesa: descansaré en la seguridad de la salvación. Puesto de pie, por favor, en este momento, vamos a entrar ahora en un tiempo de oración. Abraham tuvo muchas conversaciones con Dios y nosotros esta mañana tenemos oportunidad de conversar con Dios. Hay unos que todavía no han declarado su fe. Sin esta declaración, lamento decirte que tu cuenta en el banco dice fondos insuficientes. Pero tienes oportunidad de recibir la carta del banco diciendo: ay, los fondos te sobra. Solo hay que confesar su fe en Dios. Voy a pedir a los pilares de oración que se pongan alrededor del auditorio aquí. Y cualquier persona que no ha hecho esta declaración lo puede hacer con cualquier miembro del equipo de los pilares de oración. Hay otros, como dije, que han encontrado momentos difíciles en su caminata. Es tiempo de dejar estos problemas en las manos de Dios. Entonces, mientras estamos escuchando esta melodía, nosotros cualquiera de ustedes pueden acercarse con un miembro del equipo de oración y dejar sus peticiones a los pies de Jesús. Amén.